Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy es 28 de febrero de 2026, lo que significa que estamos exactamente a un mes de presenciar un lanzamiento programado para finales de marzo que promete alterar radicalmente el rumbo de la industria del audio. Hablaremos del esperado reproductor musical portátil Astelland Kern PD20. Hoy vamos a desempacar un documento sumamente detallado, titulado Texto Pegado, un análisis técnico, acústico y comercial exhaustivo sobre este dispositivo. Nuestra misión es entender cómo un reproductor de ultra alta fidelidad de pronto difumina la línea que lo separa de un equipo médico de calibración clínica. El estancamiento de la industria. Para entender la importancia de este dispositivo, primero debemos ver el contexto. Durante la última década, los fabricantes entraron en una carrera armamentista basada puramente en la fuerza bruta del hardware, más chips, mayor potencia de salida, baterías más pesadas y niveles de distorsión reducidos microscópicamente. El problema, esta estrategia chocó de frente con la ley de rendimientos decrecientes. Las mejoras en el papel eran inmensas, pero para el oído humano normal, las diferencias se volvieron casi imperceptibles. El enfoque biológico, tu propia huella sonora. Aquí es donde el PD20 cambia de dirección por completo. Astelland Kern, respaldada por la matriz Dreamus, abandona la idea de imponer el clásico sonido de la casa. Ahora, el mensaje es que el sonido ideal no le pertenece a la marca, sino a la persona que escucha. Para lograrlo, integran el ecosistema Personal Sound, desarrollado por la startup sueca Audiodo. El fundamento de esto es enteramente clínico, partiendo de una verdad anatómica que el mundo audiófilo rara vez aborda. La audición humana es inherentemente asimétrica y degenerativa. Nadie percibe las frecuencias con la misma intensidad en el oído izquierdo que en el derecho. Con el paso del tiempo y la exposición al ruido, nuestra capacidad para registrar frecuencias altas sufre un deterioro natural, especialmente aquellas por encima de los 12 kHz. Al abrir la caja del PD20, no solo encuentras el reproductor, sino unos monitores intraauditivos especiales, unos audífonos in-ear con una advertencia clara. No son para escuchar música por la calle, sino que funcionan como auténticas sondas de medición clínica. El sistema operativo inicia un protocolo de barrido de frecuencias, emitiendo tonos complejos para mapear la sensibilidad y las deficiencias de cada oído por separado. Una vez recolectados estos datos, un algoritmo patentado se ejecuta a un nivel bajísimo dentro de la arquitectura del procesador digital de señales, DSP, para eliminar cualquier latencia. El resultado, el sistema genera una curva de compensación inversa e individualizada. Si tu oído izquierdo tiene problemas con los graves y el derecho muestra una caída en los 8 kHz, el DSP altera la amplitud y la fase temporal de manera independiente para cada lado. Es como tallar una llave maestra adaptada al milímetro para compensar las imperfecciones exactas de tu cerradura auditiva. Un tanque de hardware, diseño y amplificación. Al revisar el diseño y la amplificación, parece que construyeron un tanque. Chasis. Está mecanizado a partir de un bloque sólido de aluminio de grado aeronáutico, el cual actúa como una jaula de Faraday. Esto es vital para aislar los delicados circuitos analógicos de la interferencia electromagnética de componentes como el Wi-Fi o el Bluetooth. Pantalla y control. Cuenta con una pantalla táctil Full HD más de 6 pulgadas y la Sound Master Wheel, una perilla gigante que en realidad es un control analógico asignado a la ecualización en tiempo real, permitiendo ajustes en 160 pasos discretos que oscilan entre los -8 y +8 decibelios. Arquitectura Quad DAC. Utiliza 4 chips independientes ES927 Pro. El PD20 asigna rutas de conversión completamente independientes para los canales izquierdo y derecho, así como para las fases positivas y negativas. Esto reduce drásticamente la diafonía, crosstalk, creando un fondo de silencio casi absoluto. Por si fuera poco, el análisis destaca una arquitectura triple amp con 3 modos analógicos. Clase A, legendaria en los círculos audiófilos por su sonido cálido y natural,
aunque sumamente ineficiente energéticamente, calentando físicamente el chasis. Clase AB, el estándar convencional, que prioriza la eficiencia energética y una respuesta rápida. Modo híbrido, una fusión que busca capturar la textura suave de la clase A en las frecuencias medias con el impacto visceral de la clase AB en los graves. Procesamiento y decodificación extrema. A nivel de procesamiento, este equipo maneja archivos monstruosos. Ofrece decodificación nativa de formatos DSD512 y PCM de 32 bits a 768 Hz. Para que se hagan una idea, la densidad de información es tan colosal que un archivo de calidad CD parece una cinta desgastada en comparación. Además, implementan una serie de tecnologías adicionales para corregir deficiencias. ESA, Enhanced Signal Alignment, alinea temporalmente las frecuencias para eliminar cualquier percepción de emborronamiento. DAR y BSE, tecnologías de sobremuestreo que reconstruyen algorítmicamente los armónicos perdidos. CrossFit, mitiga la fatiga del aislamiento acústico inyectando fracciones del canal opuesto con retrasos precisos, engañando al cerebro para crear la ilusión espacial de unos altavoces físicos. Replay Gain, normaliza el volumen proactivamente para evitar sobresaltos entre pistas. El precio y la controversia. Toda esta tecnología plantea interrogantes comerciales fascinantes, con un precio sugerido de venta de $1.970 estadounidenses, unas 1.799 libras esterlinas o cerca de $3.000 australianos. Se sitúa deliberadamente por debajo del umbral psicológico de los $2.000. Compite en una franja muy disputada, alejándose de la línea de entrada pero sin llegar a los modelos esotéricos de la propia marca que exigen el doble de inversión. Pero el verdadero pulso de este lanzamiento está en el debate que ha generado en la comunidad. Los modernistas celebran este nivel de integración biométrica como el avance más significativo en años para la reproducción portátil. Los puristas argumentan que alterar la señal, por muy sofisticado que sea el algoritmo médico, corrompe la intención original de la grabación. Además, el sistema operativo despliega un laberinto gigante de configuraciones que puede generar una parálisis por análisis, y hay un talón de Aquiles comercial enorme. Si el reproductor queda atado biológicamente a su primer dueño, el valor de reventa en el mercado de segunda mano se desploma. Si las delicadas ondas de calibración originales se dañan o se pierden, el reproductor queda amputado de su característica central. Conclusión. El Stellan-Kern PD20 se erige como un hito multidisciplinario. Obliga a la industria a pasar de una simple competencia de fuerza bruta de hardware hacia una integración con nuestra propia anatomía. Es un cambio de era. La alta fidelidad se está transformando en una experiencia celular, profundamente solitaria e intransferible.